porque te conocemos, porque conocemos la estatura tuya. Por eso no nos intimida lo que se pueda levantar, porque nada será más grande que ti, Señor. Tú que eres todopoderoso, tú que eres varón de guerra, tú que eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú que eres el todo en todo y el que todo lo llena. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque en tu victoria somos nosotros victoriosos. Somos nosotros victoriosos. Espíritu Santo de Dios, aquí hay hombres y mujeres que están lidiando con un gigante. Aquí hay hombres y mujeres que necesitan hoy recordar quiénes son, cuál es el poder que actúa en ellos. Aquí hay hombres y mujeres que necesitan recordar cuál es la mano que los sostiene. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ministra hoy y en todas estas series, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Nosotros como pueblo decimos amén, amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Cae Goliat. No dice que va a caer. No dice que caerá. Cae Goliat. Y cae Goliat como una afirmación que hecho está. Hecho está. Y tal vez usted solamente puede ubicarse en la historia que a continuación vamos a ministrar. Pero hoy Goliat también se presenta. Tal vez no con aquella armadura, aquella lanza, aquel escudo. Hoy Goliat se presenta como el temor. Hoy Goliat se presenta como la ira. Hoy Goliat se presenta como el rechazo. Se presenta como una adicción. Yo quiero invitarle a usted, si usted tiene personas que conocen que están luchando contra la adicción a drogas, por favor tráigala. Pero el mismo Dios que derrotó a Goliat es el mismo Dios que hoy derrota al rechazo, al temor, a la ira, a la adicción, amén, a todos esos gigantes que se levantan, que quieren acabar con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, amén. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, y que la mantengan abierta, porque vamos a estar en ella. Todavía no me ponen el versiculito, por favor, todavía no. Y es que Primera de Samuel 17 nos relata tal vez la historia más conocida que se presenta en la palabra de Dios. Historia que usted conoce. ¿Quiénes conocen la historia de David y Goliat? Levanten la mano. Todos y todas, amén. Y esta historia nos habla de la pelea de David y Goliat. Primeramente, tuvo que haber sido una pelea sobre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Una pelea que no se peleó, porque esta es una historia muy interesante. Nos habla de una pelea que no se peleó, una pelea sin pelear, que ya no fue entre dos ejércitos, sino que la pelea se da entre dos hombres muy diferentes entre sí. Y vuelvo a repetir que esta fue una pelea muy atípica, muy atípica. Resulta que en la antigüedad
habían varias formas de pelear. Una, por ejemplo, consistía en que se peleaba ejército con ejército. Otra forma de pelear una batalla, era que se llamaban a 2 representantes de cada bando, de cada ejército. Y aquellos 2 representantes tenían el poder y la autoridad de ganar o perder. Y esta era una batalla de palabras, porque entre ellos no peleaban, sino que ganaba el que convencía al otro para que se diera por rendido. Qué interesante, ¿verdad que sí? Definitivamente la boca tiene poder. En este caso, se utilizó la estrategia en donde se tomaban 2 guerreros, los guerreros más poderosos, más fuertes de cada bando, y se ponían a luchar entre sí. El que ganaba le daba la victoria a todo su ejército. Esta fue la estrategia que se utilizó en esta historia. Entonces los filisteos escogen a un gigante. Se cree que medía más o menos 3 metros. Un gigante llamado Goliat, cuyo nombre tiene varios significados. Resulta que Goliat significa el que vive en peregrinación. El que vive en peregrinación. Goliat significa destierro, o Goliat significa desterrado. Significa también el que hace cautivo y los desnuda. Da la idea de alguien que viene a quitarnos absolutamente todo para que vivamos en esclavitud. Y es que eso justamente es lo que busca Goliat en nuestras vidas. Goliat busca sacarnos de nuestro territorio para que andemos como peregrinos, como errantes. Goliat busca sacarte de la iglesia. Busca desterrarte de la tierra que el Señor en su promesa te dio. Nos quiere sin rumbo para que no echemos raíces. Nos quiere peregrinos para que no tengamos nosotros identificación. Y nos quiere cautivos y quiere todo lo que nosotros tenemos. La historia nos relata que Isaí o Yesé, el padre de David, cuyo nombre significa amado por Dios, manda a David, que era su hijo menor, y lo manda con comida para que vaya al campo de batalla a ver cómo estaban sus otros hermanos que eran guerreros. Recordemos también que ya ese joven David había sido ungido, pero aún en su juventud, porque muchas veces cometemos el error de decir que nuestros jóvenes no son sabios. Mire, yo me he quedado asombrada de la sabiduría que muchos de ellos portan. Aquel joven discernió, yo que ustedes hubieran dicho amén. Aquel joven discernió que no era su tiempo, y aquel rey ungido siguió cuidando de las ovejas. Pero resulta que aquel rey que había sido ungido en lo secreto estaba a punto de ser promocionado en público. Amén. Y recuerdo que la palabra dice que cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará ¿en cómo? En público. Amén.
y entra al campamento. Y entra David y oye cómo aquel gigante insulta al ejército del Dios de Israel, pero que insulta también al Dios del ejército del pueblo de Israel, y esto lo provoca. David era un hombre que caminaba bajo la unción, pero aún así esa unción tenía que ser probada. ¿Quién quiere la unción? Ustedes, muchachos, aquí están las que van a ir a trabajar en encuentro. ¿Quién quiere la unción? ¿Para qué la quieren? Para servirle al Señor, para imponer las manos y que los enfermos sean sanos. Amén. Para que los demonios se sujeten. Amén. Así que tenemos unción, pero la unción va a ser probada. Y esa unción no eximió a David del proceso ni de la prueba. Amén. Y mire qué pasa cuando David llega a dejar la comida para sus hermanos y oye tal provocación. Vámonos a los versículos 28 y 29. 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se incendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿Usted está entendiendo lo que le está diciendo su hermano? Aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y es que, si usted puede ver, la batalla de David contra su gigante no empezó con Goliat. La batalla de David contra su gigante empezó con su hermano que le menospreciaba, su hermano que hablaba cosas de él que él no era. Y muchas veces te voy a decir algo: las mayores batallas empiezan en casa. Eso me lo decía el Espíritu Santo. Las mayores batallas empiezan en casa. Tu fortaleza le va a molestar a quien no la tenga. Tu fe le va a molestar a quien no la tenga. Tu integridad le va a molestar a quien no la tenga. Tu capacidad de soñar le va a molestar a quien no la tenga, aunque esté en tu propia casa. Aunque esté en tu propia casa. Y es que el gigante lo que pretende es que usted se crea lo que la gente dice que usted es. Yo no sé cómo la gente le dijo a usted. Yo solo sé que cuando viene la gloria, a usted le cambia el nombre, porque la palabra del Señor en Isaías dice: y he ordenado que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, se les dé gozo en lugar de manto de angustia. Y dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de Dios. Amén. Usted es quien la Biblia dice que usted es. Usted no es lo que el gigante dice que usted es para que le crea. Y mire qué interesante en el versículo 30. El versículo 30 dice así: y apartándose de él hacia otros. En la otra versión dice: apartándose de su hermano. Mire, apártese. Apártese. Hay personas que nunca van a entender lo que Dios depositó en usted. Hay personas que nunca van a entender el propósito que Dios le ha dado a usted. No se detenga en discusiones estériles que no llevan a nada. Amén. Total, el que tiene que estar convencido es usted. Aquella había sido una guerra de palabras.
Versículo 16 dice lo siguiente. Dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. 80 veces oyeron cómo Goliat les insultaba, cómo Goliat los desafiaba, los menospreciaba, los amedrentaban, socavando más que su autoestima, su identidad. Su identidad. Porque si el gigante logra hacerle olvidar a usted quién es, ¿sabe qué? Ganó la pelea. Ganó la pelea. Esta es la estrategia del diablo. Te vuelvo a repetir, que te veas como algunos quieren que te veas. Recuerde quién es usted. Usted es su especial tesoro. Amén. Usted es la niña de sus ojos. Amén. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es martillo, usted es vaso más frágil. Amén. Usted es hijo y usted es hija de Dios. Eso no se le puede olvidar. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que dejaron que el gigante les hablara por mucho tiempo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que dejaron que el gigante les ministrara los pensamientos, la mente, las emociones, los recuerdos, porque la batalla está aquí en la mente. Le voy a decir algo que usted no lo va a encontrar en YouTube. Goliat se fortalecía cada vez que hablaba. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Goliat se fortalecía cada vez que hablaba. ¿Qué te dice Goliat? ¿Qué te dice Goliat? Usted es un fracasado. Mire, se quedó sin trabajo. ¿Qué le dice Goliat a usted, mujer? Usted no sirve para nada. Porque Goliat ministra y Goliat sigue hablando. Ahora, la palabra dice que la pelea se dio en el valle de Ela. Y Ela significa roble. Lleva la idea de fortaleza física y fortaleza espiritual. Y recordemos que Goliat significa desterrado. O sea que Goliat iba también a ese valle de Ela y les iba a quitar su fortaleza física y su fortaleza espiritual. Y la técnica eran las palabras. Las palabras. A la primera que Goliat te hable, córtele la cabeza. No deje que Goliat le termine la frase, córtele la cabeza. Amén. Pero hay algo más, porque Goliat no iba solamente tras de ellos. Goliat iba tras su relación con Dios. Porque lo que Goliat estaba dando a entender es que Dios no podía con él. Lo que Goliat estaba dando a entender es que Dios no iba a sacar la cara por su pueblo. Y el ejército israelita se sentía intimidado. El temor invadía el ambiente. Estaban desmoralizados y nadie hacía nada porque el temor paraliza. Por temor no has tomado las decisiones que sabes que tienes que tomar. Por temor te has visto muchas veces estancado y estancada. Y mire, ya habían perdido la batalla sin siquiera haber peleado. ¿Sabe cuál fue el problema? El problema fue que se les olvidó quiénes eran ellos. El problema fue que se les olvidó que Dios había prometido estar con ellos y manifestar su presencia. Lo único que tenían que hacer para vencer a ese gigante era recordar, diga, recordar.
Recordar cuál había sido la mano que les había sostenido. Recordar quién les había sacado de Egipto. Dice la palabra, con mano poderosa, con brazo extendido, con gran espanto. Recordar cómo salieron de Egipto. Salieron con las riquezas de los egipcios. Recordar quién abrió el mar rojo. Recordar la columna. Recordar el fuego. Recordar cómo cuando tuvieron hambre, maná cayó del cielo. Recordar cómo cuando tuvieron sed, de la roca del pedernal salió agua. Recordar cómo llegaron a la tierra prometida. Recordar cómo ganaron la primera ciudad. Recordar. ¿Sabe qué necesita usted para mantenerse con la expectativa de su próximo milagro? Recordar. El Espíritu Santo me decía, cuando ellos se olvidaron de su Dios, se olvidaron de quién era, de quién eran. Cuando usted se olvida quién es su Dios, usted se olvida quién es usted. Cuando usted se olvida quién es su Dios, usted se olvida que en más de una ocasión usted se ha enfrentado a gigantes y les ha cortado la cabeza. Tenemos que recordar. Amén. ¿Quién dice amén? Solo oigo aquí a Loreta y a Deima diciendo amén. Pero había alguien que no se le había olvidado quién era Dios y quién era Él. Un muchachito que no calzaba con el prototipo del hombre guerrero de la época. Dice la palabra que cuando Goliat lo vio rubio y muy lindo, lo menospreció. Pero gloria al Señor, que los ojos de Jehová no ven como ve el hombre. Porque el hombre ve lo que está al frente, mas él ve lo que está en el corazón. Y el que no calificaba para el hombre, calificó para Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso, ¿qué? Parecer. Lo que no sabía Goliat es que David había sido entrenado en los secretos. Y ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo también? Mis hijos, mis guerreros y mis guerreras, los voy a entrenar en el secreto. No van a recibir aplausos, no va a ser un show, no van a recibir premios, no van a haber luces, no va a haber nada. Pero esa formación en los secretos permitirá que sus batallas toquen el cielo. Amén, toquen el cielo, en el secreto. Hay gente que te ve sentado aquí, hay gente que te ve sentada aquí y no sabe cuál ha sido tu entrenamiento. Amén. Esto me impactó, porque verdaderamente es así. Versículos 32 al 35. Vean el entrenamiento de David. 32 al 35. Búsquenlo en su Biblia. Dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y yo me imagino que Saúl. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era. Lo que no sabía Saúl es que ese joven que estaba frente a él era el próximo rey de Israel. Lo que no sabía Saúl es que el joven que estaba al frente de él era pastor de ovejas, pero ahora era un rey ungido. Difícilmente la gente se va a dar cuenta de quién eres. Amén. Era.
pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada. Versículo 35. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Te vuelvo a repetir. Vas a ser entrenado aquí en la tierra para que tus victorias toquen el cielo. Y Saúl accede a que vaya. De por sí, él no iba a ir. Nadie iba a ir a enfrentarse al gigante. Pero Saúl le hace un ofrecimiento. Versículos 38 y 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Nunca lo practiqué. Y David echó de sí, dice la palabra, aquellas cosas. Saúl le dice: yo quiero que vayas, pero te voy a dar mi armadura. ¿Sabe qué simboliza la armadura de Saúl? Hacer las cosas en base a la experiencia de otros. Y lo que me funcionó a mí no le funciona a la pastora Yorleni. ¿Sabe qué tipifica la armadura de Saúl? Hacerlo en mis propias fuerzas. ¿Sabe qué tipifica la armadura de Saúl? Hacer las cosas como todos los hacen. Te vuelvo a repetir, Dios tiene un plan para ti, que no es el mismo plan mío. Y el plan de Dios es mejor que cualquier plan nuestro. Versículo 40. Versículo 40. Y tomó su collado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y dice la palabra que se fue hacia el filisteo y cogió 5 piedras lisas del arroyo. No era cualquier piedra, eran las piedras lisas del arroyo, piedras que habían sido procesadas por el agua. No cualquier piedra te va a servir. Solo a los procesados Dios les va a entregar las temporadas sobrenaturales. Estoy hablando a procesados, ¿verdad? Estoy hablando a gente que ha pasado por pruebas. Estoy hablando a gente que le ha dolido. Estoy hablándole a gente que le ha costado la vida, que le ha costado lo que tiene. Amén. 5 piedras. Y algunos dicen, sí, puede ser lo correcto. Yo tengo una prédica sobre eso, que cogió 5 piedras porque ciertamente Goliat tenía 4 hermanos, 2 de ellos primos. Pero los estudiosos, los rabinos, dicen que estas 5 piedras simbolizan, vea qué lindo, los primeros 5 libros de la Biblia. Estas 5 piedras simbolizan la Torá. Y vamos a hablar en el lenguaje profético. Aquel lugar era el valle de Ela, que nos habla a nosotros de fuerza física y fuerza espiritual, que se consigue cuando nosotros tomamos la palabra y la ponemos por obra. Amén. Amén. Entonces, al alzar la piedra, lo que lanzó fue la palabra. La palabra, la palabra, la palabra, amén, que es medicina para los huesos, la palabra que es lámpara a mis pies, la palabra que es lumbrera a mi camino, la palabra que tiene el poder de derribar las fortalezas y destruir los argumentos. Le tira la palabra y aquella piedra va a dar al sentido de Goliat.
Y esto nos habla a nosotros, que cuando Goliat venga a querer ministrar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, usted enfréntelo con la palabra y dígale: escrito está, Satanás, escrito está. Amén. Porque así estás destruyendo el control que el gigante pretende tener en nosotros, porque la batalla está aquí. Usted ahora mismo puede estar sentada aquí pensando: ¿qué voy a hacer con este problema? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cuál es la actitud que debo de tener? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Otra vez en lo mismo. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesucristo. Usted tiene la palabra. Amén. Mire, y tumba al gigante. Pero no se conforma con eso. Versículo 51. No se conforma solamente con tumbar a Goliat. Versículo 51. Búsquenlo en su Biblia. Dice así: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Usted sabe que esa posición de la que nos habla ahí, esa posición significa victoria absoluta. Victoria absoluta. No vas a tener una pequeña victoria en el Señor. No vas a tener una victoria a medias en el Señor. Vas a tener una victoria absoluta. Y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, dice la palabra, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué fue lo que hicieron? Corrieron. Estaba tumbado. Y tal vez usted hubiese dicho: se acabó, está muerto. Quítale todo el poder que tenga el enemigo sobre tu vida. Quítale todo el poder que tenga el enemigo y no te conformes hasta que no veas su cabeza en tu mano. Amén. Porque te voy a decir una cosa: aún en el suelo Goliat te puede herir. Las culebras, las serpientes. Estuve leyendo que la gente que las mata les corta la cabeza, y que el cuerpo, aunque no tenga la cabeza, se sigue moviendo. Pero resulta que no solamente se le tiene que cortar la cabeza a la serpiente, se le tiene que aplastar. ¿Sabe por qué? Porque aún esta cabeza sin el cuerpo está llena de veneno. Está llena de veneno. Aunque esté muerta, está llena de veneno. Y si alguien pasa y pisa la cabeza de la serpiente, aún muerta, le puede envenenar. Así que me acuerdo como en el Génesis el Señor declara y le dice a Satanás: tú la herirás en el calcañar a la mujer, pero esta te herirá en la cabeza. Te herirá en la cabeza. Aplástele la cabeza a la serpiente, córtele la cabeza a su gigante, y hasta que usted no vea la cabeza en su mano, no tenga tranquilidad. Miren, los filisteos huyeron cuando vieron la cabeza en la mano de David. No esconda la cabeza de su gigante. No esconda la cabeza de su gigante, porque todo lo que se esconde tiene poder sobre usted. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Aunque sea la cabeza, si le esconde, tiene poder sobre usted. Exhiba la cabeza de su gigante como testimonio. Amén. Yo exhibo la cabeza del gigante de la depresión como testimonio. Exhibo la cabeza del dolor como testimonio. Amén. Porque cuando usted exhibe
a ese gigante que ya usted le cortó la cabeza, le quita totalmente el poder sobre su vida. Cuando se esconde un problema, este problema tiene poder. Por eso la palabra del Señor dice que el que se arrepiente y confiesa su pecado, ¿alcanzará qué? Alcanzará misericordia. Y la palabra dice, la verdad os hará ¿qué? Libres. Mire, y toma la espada. ¿Cuál es la espada que usted tiene? La espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Lea la palabra en voz alta. Lea la palabra en voz alta. Déjese ministrar por la palabra de Dios. Amén. Cambie la atmósfera que usted tiene con la palabra. Sométase a Cristo. No razone ni discuta con el gigante, porque con el gigante no se habla. Te traicionaron. Ay, sí, ¿verdad? ¿Y cómo duele ver? Ah, no estás hecha leña. Ni una palabra se merece Goliat. Sométase a Cristo. Sea obediente a su palabra. Combata al gigante con la única armadura que sirve, que está en Efesios 6, que es la armadura de Cristo. Amén. Y combata. Porque usted tiene el poder de la representatividad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te digo, Goliat, estás muerto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te digo, temor, estás vencido. A ti te digo, ira, estás vencida. A ti te digo, rechazo, estás vencido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí empiezo a predicar que les tenía que contar la historia. Amén. ¿Usted no dice amén? Esta es la historia que usted ve. ¿Quién se siente identificado con esta historia? ¿Quién se siente ministrado con esta historia? Y salimos de aquí empoderados. Soy David. Aunque se llame Pedro, usted es David. Y yo soy David, aunque me llame María. Yo soy David. Mato gigantes. Mato que se venga Goliat. Amén. Qué equivocados que estamos. Qué equivocados que estamos. Porque a muchos y a muchas ese empoderamiento les dura una semana y usted vuelve otra vez a esconderse del gigante. Usted hoy sí, David, yo soy David, le digo a la onda, pero eso le dura una semana. ¿Sabe por qué? Gracias. ¿Saben por qué? Porque hemos malentendido esta historia. Porque ni usted es David, ni yo soy David. Hemos humanizado esta historia. Porque resulta que el David de esta historia tiene nombre: Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, el Cordero sin mancha. David, el Jesucristo. No es usted, no soy yo, no es nadie más que Él, porque solamente Él tiene el poder para vencer. Por eso es que caemos en frustración, porque usted no puede hacer lo que Dios hace. Amén. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Amén. Él es el único
que puede hacer posible lo imposible. Por supuesto, participamos con Él. Por supuesto, la victoria de Él es mi victoria, por supuesto, pero tenemos que tener claro que cuando nos centramos en nuestras propias fuerzas, habilidades o capacidades para hacerle frente al gigante, no vamos a poder. Porque no es en mis fuerzas, es en las de Él. Amén. Por eso es que Dios no permite que David usara la armadura de Saúl. Porque el Señor pensó, si lo dejo usar la armadura de Saúl, van a decir que fue por la armadura. Por eso es que no le voy a permitir que lleve nada, para hacerlo todavía más imposible, para que la gloria mía no la comparta el hombre. Muchas veces queremos quitarle la gloria a Dios. Por eso es que usted no puede con ese problema, porque usted ha intentado solucionarlo en sus propias fuerzas. ¿Quién dice amén? Amén. En tu imposible, Dios se va a manifestar. Y se va a manifestar cuando sea más imposible, para que no te quede duda, para que puedas decirle a los cuatro vientos, verdaderamente dedo de Jehová es este. Porque cuando el hombre dice que no, Dios dice que sí. Amén, amén, amén. Y se va con una hondita y 5 piedras lisas del arroyo. Versículos 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: mire, se tenía que tener agallas para hacer eso. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Si usted se ha entendido, si usted se ha entendida, usted va a tener que celebrar esto. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es en el nombre de Jesús, no es en el nombre suyo, es en las fuerzas de Él, no es en las fuerzas suyas, es en el poder de Él, no es en el poder suyo. Amén, amén, amén. 46. Mire, David no titubeó. David no titubeó. Usted viene un domingo, el Señor me sanó de la depresión. Gloria a Dios. Y a los 3 días usted está otra vez en el mismo telele. ¿Usted cree que su Dios dura 3 días? Es que la estrategia del diablo va a ser que si te duele la pierna y declaraste sanidad sobre esa pierna, a los 3-4 días te va a entrar el dolor más grande que has sentido. Pero es en ese momento en donde usted o le cree a Dios o le cree al gigante. ¿Ah? Porque Satanás va a querer recuperar el territorio que perdió. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Con quién cree Satanás que se está metiendo? Tu vida le pertenece a Él. Tu matrimonio le pertenece a Él. Tus hijos le pertenecen a Él. Ay, ¿y por qué tanta lucha en el matrimonio? ¿Y por qué tanta lucha en los hijos? Porque Satanás quiere lo que usted tiene. Amén. Pero no le siga el jueguito a Goliat. Ya le digo, no hable con él ni media palabra. Te callas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, en nuestras manos. Mire qué interesante. Si usted lee bien esto, David no menciona su nombre. David aquí no menciona su nombre. Le vuelvo a repetir, usted no es el David de esta historia. Usted no es el protagonista de esta historia. Aquí el protagonista es Jesucristo. Amén. Amén. La palabra dice, con Cristo somos más que vencedores. Pero usted quiere ser un más que vencedor sin Cristo. No va a poder. Imposible. La palabra dice, apartados de mí nada pueden hacer, pero usted quiere hacer toda su vida apartado de Él. No va a poder. No va a poder. Porque es con Él o es sin Él. Usted ve si gana o pierde. Primera de Juan 3:8 y luego Mateo 28:18. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para cortarle la cabeza a tu gigante. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para luchar por ti. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para tener la victoria por ti. Amén. Vamos a Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que entonces, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos temor? Si Él tiene toda la autoridad. Amén. Ya Jesús peleó. Ya Jesús tuvo la victoria en la cruz. Y esa misma victoria la tengo yo. Amén. Entonces, ¿por qué Goliat me va a tener a mí que atormentar? Pero cuidado, porque aunque Satanás fue vencido, todavía te puede hacer daño, porque su cabeza todavía tiene veneno. Amén. Ahora, puede ser que usted ame al Señor con todo su corazón, pero que esté luchando con un Goliat. Que esté luchando con un Goliat. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Tiene que haber un sometimiento a Dios y a su palabra. Tiene que haber obediencia a Dios y a su palabra. Y obedecer es obedecer aunque te duela. Obedecer es, deje esas amistades, deje esa relación, deje lo que está haciendo, deje esas malas actitudes. Amén. En esta historia, David de Jesús. Y si David es el símbolo de Jesús, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes que van para encuentro. ¿Quiénes somos? En esta historia somos el pueblo. Ese pueblo que está muchas veces temeroso. Ese pueblo que muchas veces está atormentado por lo que diga Goliat. Ese pueblo que se le olvidó quién era. Ese pueblo que se le olvidó quién era su Dios. Entonces nos mantenemos en el campamento y ahí está Goliat.
declarando sobre tu vida, declarando sobre tu salud, declarando sobre tus hijos, declarando sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio. Pero como usted tiene miedo, no le dice nada. Pero vino Cristo, vino Jesús, vino el Hijo de Dios y dijo: yo peleo por ella, yo peleo por él, yo doy la cara por él, yo doy la cara por ella. Es en mis fuerzas, no es en las fuerzas de ella, es en mis fuerzas, no es en las fuerzas de él. Entonces la victoria de él es mi victoria. ¿Entienden ustedes, muchachas? Sí, amén. Sí, amén. Que no es por la plenaria, que no son ustedes, que es él. Amén. Que es en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro, y él es el que hace la obra, porque el protagonista tiene que ser Cristo, no tengo que ser yo. Y con su victoria nos dio poder y nos dio autoridad. Tenemos el poder de la sangre de Cristo. Tenemos y caminamos en el poder de la resurrección. Amén. Y muchas veces pensamos que Goliat está muerto. Y cuando usted se lleva la sorpresa, Goliat le está hablando. En el momento en que te hable, usted le recuerda: estás muerto, Goliat. Fuiste vencido en la cruz del Calvario hace más de 2019 años. Estás vencido, estás bajo mis pies. Y cuando Goliat le empiece a hablar, usted le habla de Cristo. Usted le dice: escrito está, Satanás, escrito está, Satanás. Amén, amén y amén. Yo le estoy hablando aquí al pueblo de Cristo. Yo le estoy hablando aquí a hombres y mujeres que caminan en su mismo poder. La victoria nuestra empieza cuando cambiamos de mentalidad. ¿Que tienes problemas con tus hijos? ¿Para qué está la oración? ¿Para qué está el ayuno? ¿Para qué está la palabra? ¿Quieren que les cuente un secreto? Así lo digo, pero que no salga de aquí ni de los que están en la televisión. Ya yo no lloro por cosas que lloraba antes, porque me di cuenta que eran lágrimas que no valían. Prefiero confiar en aquel que me ha prometido no dejarme. Prefiero confiar en aquel que me ha dicho que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Prefiero confiar en aquel que dice que herencia de Jehová son mis hijos, y que mis hijos se sentarán a la par de reyes y de príncipes. Prefiero confiar en aquel que dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Prefiero confiar en aquel que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Prefiero confiar en aquel que dice: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. No es en sus fuerzas, es en la de él. Usted no es el protagonista ni la protagonista de esto, es él. No pretenda hacerlo solo, no pretenda hacerlo sola, no pretenda hacerlo en su nombre, porque nunca vas a salir del campamento y nunca vas a poder tener la cabeza de Goliat en tu mano. Es en él, en el nombre de él, porque usted tiene poder de representatividad. Y si se le olvidó qué era, se lo voy a recordar. El poder de la representatividad radica que cuando usted utiliza el nombre de Jesús, usted aquí en la tierra toma el lugar de Cristo, pero en los cielos Cristo toma su lugar. Y cuando alguien que camina en obediencia, en sujeción, en santidad, dice: en el nombre de Jesús, lo que ve el Padre es el sacrificio del Hijo, y hecho está, hecho está. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie.
Esto no se trata de que Goliat va a caer. Esto se trata que Goliat ya cayó. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor. En esta serie vamos a ministrar y enseñar sobre los diferentes gigantes que se levantan en nuestra vida. Te pregunto, ¿con cuál gigante estás batallando? ¿Te sientes cansado, cansada? ¿Sabes por qué te cansas? Porque te enfocaste en el gigante y no te estás enfocando en aquel que te da reposo y descanso. ¿Sabes por qué te cansas? Porque hay batallas que no puedes darlo solo ni sola. Pero pensaste que el protagonista de esta historia eras tú. Porque generalmente así es como explicamos esta historia. El protagonista de esta historia es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El que venció la muerte y le ha sido dada toda potestad. Usted y él son más que vencedores. Pero no pretenda ser un más que vencedor si no lo incluye a él. Entienda que esto no se trata de usted, se trata de él. Entienda que él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Recuerde lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: porque esta no es tu batalla, esta es la batalla de Dios. Recuerde que él dice: yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. La victoria de él es mi victoria. Pero tengo que entender que le tengo que dar el protagonismo a él, solamente a él. Tengo que entender que Goliat, aunque está derrumbado, todavía tiene veneno. Y cuando te hable y te ministre, porque esa fue la estrategia que utilizó el gigante, no lo dejes que pronuncie una sola palabra. Recuérdale: estás destruido. Y empiece usted a hablarle de él. ¿Con qué batallas? Con el temor. Temor sobre tu economía, tu salud, sobre tu casa, tus hijos, tu matrimonio. ¿Cuál es tu gigante? El rechazo. No te sientes bien en ningún lado. No tienes sentido de pertenencia. ¿Cuál es el gigante? La ira. Goliat. Cae Goliat. Cae el temor. Cae la ansiedad. Cae la depresión. Cae la ira. Cae la falta de perdón, porque todo fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Quién aquí hoy decide: le voy a dar el protagonismo a Jesús sobre la batalla? Le voy a dar el protagonismo a Jesús sobre mi pelea. Es Él y no soy yo. Quien dice aquí: entendí que no es en mis fuerzas, entendí que no es con la armadura de Saúl,
No es con la experiencia de nadie ni con mi propia experiencia, es Él. Es con Él, es por Él, es para Él. ¿Quién puede pasar aquí adelante y decir: Señor, me he desgastado luchando en mis propias fuerzas? Hoy te cedo el protagonismo a ti. Entendí que no soy David. Entendí que solo Jesús. Entendí que solamente contigo soy más que vencedor. Entendí que apartado de ti nada puedo hacer. Lo entendí. Empieza hoy a derrotar tu gigante. Empieza hoy. Toma la cabeza y exhíbela. Exhíbela. Recuerda, apartados de ti nada podemos hacer. Mientras nosotros ministramos, usted hable con el Señor. Usted sabe que tiene que decirle a Él mientras nosotros ministramos en adoración.